soy tu paz, tu bendición. Clama tu palabra en nuestro corazón. Unidos en espíritu, unidos en verdad, nos mueve la esperanza de verte regresar. Que tu voz se escuche en nuestra voz para dar a conocer al mundo tu amor. Guíanos hasta el hogar contigo, nuestro Dios. Qué bueno es vivir tu reposo, gozar de tu santidad. Precioso es por fe sentirte, hermoso es descansar en ti, Dios. Qué bueno es poder adorar, dedicar el sábado a ti. Bueno es comenzar este día especial, símbolo de tu creación. Deleites pensar en Cristo, disfruta de su libertad. Qué bueno es cantar alabanzas, agradecer su bendición. Qué bueno es poder adorar, dedicar. Queridos amigos, queridos hermanos, sed todos muy bienvenidos a este momento especial, este momento de encontrarnos entre nosotros y sobre todo con la palabra de Dios. Os agradecemos muchísimo el que no faltéis a esta cita. Somos bien conscientes de la situación en la que estamos viviendo, pero creo que es más que nunca tiempo de poder compartir la fe. Así que tanto si estás aquí entre nosotros como si nos sigues a través de Zoom y del resto de plataformas, sé muy bienvenido, sé muy bienvenida. Me vais a permitir que pueda tomar vuestro tiempo para haceros 4 pequeños anuncios que esperamos que sean de vuestro interés, que son importantes y por ello queremos contar con vosotros. En primer lugar, queremos recordaros que esta noche a las 9 tenemos un momento especial de oración organizado por el área de evangelismo de la Iglesia d'Urgell. Lo hemos preparado con mucha ilusión. Hay todo un equipo detrás que ha preparado testimonios, ha preparado intervenciones, ha preparado un momento de recogimiento y sobre todo un momento de oración. Será a través de Zoom, de la plataforma Zoom. Os hemos enviado la información y os invitamos a que podáis formar parte. Entendemos que más que nunca es tiempo de orar, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de recibirle, es tiempo de conectar con Él. Así que
seréis todos muy, muy bienvenidos. Recordad que contaremos con la presencia del querido pastor Estefan Albu y también el querido pastor Jarib Sánchez, junto con un servidor. Habrá momentos para todos y seguro que será una bendición, así que contamos con cada uno de vosotros. Informaros también que a las 4:30 esta tarde tenemos la segunda parte de la reunión administrativa que tuvimos el pasado sábado. Esta tarde a las 16:30 tendremos la segunda lectura y votación del equipo humano que Dios mediante seguirá sirviendo, ministrando y liderando en esta iglesia de Urgel en este periodo de tiempo que tenemos por delante. En tercer lugar, recordad que quería informaros que el próximo viernes 5 de febrero tendremos el privilegio de que en nuestra reunión de viernes habitual contaremos con el pastor Esteban Bor. Será a través de Zoom en las reuniones de viernes habituales y, como sabéis, el Departamento de Escuela Sabática lo que propone es que podamos enriquecer la temática que estamos trabajando con ciertos perfiles. En este caso, el pastor Estefan Bor profundizará en una temática relacionada con el profeta Isaías. Próximo viernes, no próximo, sino el viernes 5 de febrero. Igual que disfrutamos del pastor Sergio Martorell, disfrutaremos del pastor Estefan Bor, que ya tuvimos el regalo de tenerlo con nosotros antes de la pandemia y que volveremos a tenerlo. Así que os pedimos que vayáis haciendo planes al respecto. Y en último lugar, solamente recordar que tengáis presente en vuestras oraciones a nuestra querida Residencia Maranata. La situación sanitaria que estamos viviendo, pues nadie estamos exentos de esta realidad. Gracias a Dios, la situación es leve dentro de las circunstancias, pero somos conscientes de que no deja de ser esto una batalla, una lucha, y que lo mejor que podemos hacer es ponernos en las manos de Dios. Así que todo nuestro ánimo, nuestro cariño, nuestro aprecio, no solamente hacia la dirección de la Residencia Maranata con Joel, con Juan Andrés, con Esperanza, sino también a los trabajadores como Ingrid y como tantos otros, de los cuales algunos también se han visto afectados por el virus, de esta iglesia o de iglesias alrededor que trabajan allí en la residencia. Todo nuestro cariño para que la situación pueda ser lo más llevadera posible y puedan seguir adelante en ese precioso ministerio que están haciendo con nuestros mayores. Y ya sin más, quiero daros la bienvenida especialmente a este culto de adoración, que tenemos el regalazo de que esté a cargo de nuestros queridos jóvenes, coordinados por nuestro querido primer anciano Marc Molina. Así que vamos a disfrutar mucho de la temática que nos han propuesto sobre el primer mandamiento. Y también queremos dar gracias al equipo de música por las participaciones musicales que también han preparado al respecto. Para empezar, para preparar nuestra mente, para preparar nuestro corazón, os invitamos a que podamos disfrutar de esta canción que se ha preparado con todo cariño, que nos sea un motivo de oración, y desde aquí dar muchísimas gracias a Esther y a todo el equipo, porque es muy bonito todo el esfuerzo que hacen para que podamos adorar a Dios a través de la música, a través de los mensajes, a través de todo lo que vamos a disfrutar a continuación. Así que bienvenidos.
Os invitamos a que nos pongamos de pie para hacer una oración. Querido Padre, querido Dios, esta preciosa intervención musical que hemos escuchado nos ha recordado que queremos llegar a formar parte del cielo. Queremos que esa promesa sea más real que nunca, más presente que nunca, más ilusionante, porque la necesitamos, porque te queremos, porque queremos responder a tu llamado, porque te admiramos profundamente. Señor, nos unimos en tu nombre con el profundo deseo de que sigas siendo nuestro Dios, que te escojamos por encima de todo, que sigamos avanzando por fe y que a pesar del tiempo complejo que nos toca vivir, Señor, que aprovechemos cada oportunidad para transmitir que estás vivo, que nos quieres y que lo diste todo en la cruz por cada uno de nosotros. Padre, queremos que seas el centro de nuestra adoración, de nuestra reflexión, de nuestros pensamientos, el centro de nuestras vidas. Y queremos dejar en tus manos aquello que nosotros ni controlamos ni podemos hacer nada. Guíanos, Señor, en estos momentos especiales. Bendice a cada servidor y servidora tuya que van a compartir aquello que tú has puesto en sus corazones. Y bendícenos, Señor, con tu presencia, con tu salvación. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, queridos hermanos. Bienvenidos a todos a la casa del Señor. Hoy es un día especial. Presentaremos también un programa especial. ¿Y por qué es especial? Simplemente por el hecho de ser sábado, el día del Señor, el Sabbat. Ese día especial donde estamos deseando que llegue para encontrarnos con nuestro Dios, para encontrarnos en familia, sea presencialmente o sea por Zoom, ahí donde estéis conectados. Que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Estoy muy agradecido al Departamento de Jóvenes por la participación, porque básicamente la van a tener ellos. Yo voy a hacer una introducción de pocos minutos y una conclusión también de pocos minutos. También saludo al Punjova, que está conectado, y un beso muy grande. A modo de introducción, para que sepáis de qué van a ir las intervenciones de nuestros queridos jóvenes, vamos a hablar de la ley de Dios. Y quizá lo vamos a hacer de una manera que no es muy usual, no es muy típica de hacerlo así, pero queremos hacerlo de una manera original y también espiritual. Cuando hablamos de la ley de Dios, hablamos de esa ley, de esos 10 mandamientos, escritos con el mismo dedo de nuestro Señor, con su propia esencia, que lamentablemente fue desvirtuada porque muchos la llegaron a utilizar como un medio de salvación, como un medio para ganar la gracia y el favor de Dios, y lamentablemente eso produjo mucha frustración y que fuera algo pesado que muy pocas personas o casi nadie pudo soportar. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33, nos dice: «Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días». Declara el Señor: «Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo». Sabemos que nada cambia en ese pacto que Dios hizo con su pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Nada cambia en relación a lo que nos comenta en el Nuevo Testamento. Por así decirlo, si hay alguna variación, sería en la esencia y en la comprensión de la ley, pero no en el contenido. La esencia de la ley fue mal comprendida, fue mal aplicada. Con la venida de Cristo, su ministerio, su vida, su muerte y su resurrección, pudo confirmar y dar testimonio de que la ley no son meras normas, no son prohibiciones, no tiene que ser algo enfarragoso o difícil de vivir en nuestras vidas.
Los 10 mandamientos se dividen en 2 grandes bloques. El primer bloque tendríamos los 4 primeros, que es amar a Dios y aprender a amar a Dios. Los 6 restantes tendríamos amar al prójimo, amar a los demás y aprender a amar al prójimo. Vosotros imaginaos que aquí tenemos la ley de Dios. No se me da muy bien la papiroflexia. Y entonces tenemos estos 2 grandes bloques donde encontramos en el primer bloque los 4 primeros mandamientos, amor a Dios. Y en los 6 restantes, los 6 mandamientos, amar al prójimo. Y entonces Jesús, para que aquellas personas pudieran comprender que la ley no era un medio para la salvación, porque la ley lo único que nos hace es que nos conduce a Cristo, que es el único que nos puede salvar, pero para que comprendieran que la ley, la esencia de la ley es amor a Dios y amor al prójimo, los tuvo que resumir en 2 grandes mandamientos. Y entonces aquí tenemos el primer resumen, los 4 primeros, y los 6 restantes también resumidos para que ellos pudieran comprenderlo. Pero si yo abro el primer bloque, siguen estando los 4 mandamientos de Dios. Y si abro el segundo bloque, siguen estando los 6 restantes. Los 10 mandamientos del Señor. Pero era necesario que Jesús los resumiera para que fuera mejor comprendido por todas aquellas personas. Y también para nosotros. Entonces, nos podríamos hacer una pregunta. ¿Dónde quedan las normas y los reglamentos? Ahí están, pero debemos recordar que el corazón de la ley es amar a Dios y amar al prójimo. Y que esa esencia se pierde en el momento que yo quito el corazón de la ley. Porque entonces sí que se queda en meras conformidades con las reglas y los mandamientos. Pablo mismo, antes de su conversión, Saulo, podemos apreciar cómo tenía una manera muy externa, superficial, de guardar la ley, a pesar de que él pensaba y estaba seguro de que la estaba guardando correctamente. Por eso mismo se llenó de malicia, de odio, persiguiendo a aquellos a quien la ley le prescribía que debía amar, mientras pensaba que lo estaba haciendo bien. Y no solamente Pablo, sino que muchos querían justificación mediante la ley. Pero nosotros no debemos cometer los mismos errores. Pidamos a Dios que su gracia se manifieste en nuestras vidas. Demos al Señor gracias por su amor, por su misericordia y por su redención. Cuando yo aprendo a amar a Dios, cuando yo aprendo a amar a los demás, cuando yo he aceptado ese regalo de la salvación en Cristo, entonces es cuando me deleito y vivo la ley de Dios. Entonces ya no es una carga, porque ya surge de mí, de una manera natural, el cumplimiento y la observancia de los mandatos. Doy paso a Yasmina. Bueno, el sábado, como decía Marc, los mandamientos que encontramos en Éxodo 20, podemos ver cómo el primer mandamiento mencionado es el de no tendrás dioses ajenos delante de mí. El orden de los mandamientos no es porque sí. O sea, este es el primero y realmente el más importante, ¿no? Si nos fijamos en Mateo 22:37, Jesús le contestó al intérprete de la ley que el mandamiento más importante de toda la ley era amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y con todas nuestras fuerzas. Si nosotros estamos dispuestos a hacer este mandamiento, a guardar este mandamiento, podremos guardar los otros 9. Pero si nosotros nos olvidamos de este mandamiento, da igual que hagamos 7, 8 o 9, pero no estaremos guardando la ley de Dios. Por mucho que nosotros hagamos en la iglesia, no estaremos con Cristo y no podremos tener la experiencia de ser sus discípulos auténticos. Si os acordáis, el joven rico se le acercó a Jesús, porque realmente se sentía atraído por Jesús, ¿no? Y él aseguraba que se conocía los mandamientos, que los había guardado desde pequeño. Pero aún así, Jesús lo que le dijo fue, vende todo lo que tienes y sígueme. Es decir, le estaba diciendo que aún había algo más importante para él en su vida, como para poder seguir a Jesús, ¿no? Lo que él quería era que le pusiera sobre todas las cosas
y sobre todos los valores. Y es aquí donde pues recordamos, ¿no?, este mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí. En Mateo 6:33, Jesús nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, Jesús decía que la dinámica de la vida cristiana es poner a Dios en primer lugar. Hace un tiempo escuché como un esquema que me gustaría compartir, que no sé si se puede, en plan, si me deja. Ah, vale, sí. Está. Que básicamente era sobre este versículo, ¿no? O sea, en este versículo podemos ver cómo nos dice que está, bueno, Dios, las cosas y nosotros, el ser humano. Y lo que nos promete es que si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Él nos dará todas las cosas por añadidura, ¿no? Pero realmente requiere un paso de fe el ponerlo en primer lugar, porque al dejar que, no, o sea, que sea Dios, ¿no?, en el centro de todo, en el fondo estamos dejando a un lado el yo y tenemos como esa inseguridad o nos falta esa certeza de lo que a nosotros nos interesa de las cosas, pues lo vamos a tener. Entonces, cuando falta esta fe, el sentido cambia y ponemos primeramente a las cosas, le damos más importancia y después buscamos a Dios. Y esto, bueno, realmente es lo que quiere Satanás, ¿no?, de que hagamos así. Pero en la Biblia podemos ver cómo este principio está presente en todas partes, el de que hagamos de Jesús, bueno, de Dios, nuestra prioridad, ¿no? Entonces, si nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, ¿no?, a lo mejor estamos yendo a la iglesia igualmente, o sea, esas cosas no es que las notes en cada uno, es algo totalmente personal, porque tú puedes dejar que otras cosas sean más importantes en tu vida que Dios y aún así ir a la iglesia, ¿no?, pero no le estás dando esa prioridad. Si realmente quieres amar a tus seres queridos, también te hace falta el tener a Dios en primer lugar, ¿no?, de igual modo. Y hay muchas personas confundidas que piensan que eso, que el hecho de estar ultra activos en la iglesia están haciendo de Dios su prioridad, ¿no? Pero no es así. Y la Biblia nos dice que Dios no acepta rivales en nuestra relación con Él, porque Él básicamente nos pone en primer lugar a nosotros. Entonces, sí es verdad que como humanos pues es casi imposible hacer la ley a la perfección, cumplir la ley y los mandamientos, porque no son solo 10 frases, ¿no? Engloban mucho tema y muy detallado, que es muy fácil pecar, pero aún así lo que sí que está en nuestras manos es permitirle a Dios que haga su voluntad en nosotros. Entonces, como ya he dicho, en la Biblia se dice este principio, pues, que es del más importante, pues, el fundamento de la vida cristiana, ¿no? Y de hecho, si nos fijamos, la Biblia en Génesis mismo comienza diciendo, en el principio, Dios, ¿no? Es decir, así como hemos visto que, que este esquema, pues lo mismo sucede en Génesis. Nos dice que al principio estaba Dios, ¿no?, como hemos dicho. Y, un momento. Bueno, en Génesis 1:1 podemos ver como eso, ¿no?, que dice en el principio Dios. Dios creó las cosas y las cosas, que son los cielos y la tierra, fueron hechos para dárselos al hombre. Y el hombre, a su vez, bueno, Adán y Eva, a su vez, el primer día que fueron creados, su primer día fue en sábado, que básicamente es un día para poner a Dios en su prioridad. Entonces podemos ver cómo se vuelve a cumplir lo mismo y cómo está pues en todas partes. Entonces, dicho esto, me gustaría enfocarme en esta parte de los dioses ajenos que se mencionan en los mandamientos, ¿no? ¿Qué es realmente esto que se nos dice? En Elena G. de White nos dice que los dioses, bueno, un dios así,
puede ser cualquier cosa que los hombres deseen y en la cual confíen, porque consideran que tienen poder para ayudarles y hacerles bien, pero es aparte de Dios y para ellos es un ídolo. Es decir, cualquier cosa puede llegar a convertirse en un Dios ajeno, ¿no? Pero literal cualquier cosa. Hay muchos jóvenes y también adultos que, por ejemplo, las carreras mismas les han apartado de Dios, porque han comenzado a darle esta prioridad, ¿no? Y se han dejado de la vida cristiana porque, bueno, son pequeños detalles como el hecho de que el sábado, pues, estás tan estresado por exámenes que dices, bueno, supongo que tampoco pasa nada por estudiar un poco, ¿no? Cuando sabemos que el sábado está hecho para poner a Dios en primer lugar, ¿no? Y van siendo pequeñas cosas sí que al final, obviamente es estudiar importante y los estudios y todo es una de las decisiones más importantes en la vida, pero aún así no tiene que quitar el puesto que merece Dios, ¿no? Y lo mismo puede llegar a pasar con una persona. Hay mucha gente que por amor acaba amando tanto a un hombre o a una mujer casi más que a lo que lo hace a Dios, ¿no? E incluso el deporte, porque, bueno, yo sinceramente no soy muy fan de los deportes, pero sí que conozco mucha gente que pues les gusta y es normal. El problema está en cuando este también se vuelve una prioridad antes que Dios, ¿no? Por ejemplo, lo típico de que dan un partido de fútbol en sábado y yo conozco muchas personas que pues se quedan en su casa porque quieren ver el partido de fútbol aunque nadie ha sido la apuesta o cosas así, ¿no? Y entonces se les olvida esta idea de que el sábado es para estar en comunión con Dios, para asistir a la iglesia, estudiando y compartiendo la palabra con aquellos que también deciden hacerlo. Entonces, podemos ver cómo cualquier cosa se puede convertir en nuestro Dios, incluso aquellas cosas que no parecen tan malas, ¿no? Y nosotros, como mayordomos cristianos, debemos estar alertas y vigilantes, porque aun estas cosas que pueden parecer buenas, se pueden llegar a convertir en un Dios para nosotros. Y como he dicho, este esquema se puede repetir con cualquier cosa, ¿no? Es todo aquello que nos deja que hacemos de esto más importante en nuestra vida que a Dios, pues nos acaba apartando y es al final, sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo de nuestros dioses, ¿no? Pero si a Dios no le tenemos en su lugar, si nuestra experiencia cristiana es solo una experiencia cultural, es decir, vamos a la iglesia porque no sabemos, bueno, no conocemos otra vida o porque simplemente nuestros padres nos enseñaron así y no nos parece mal, pero no estamos dispuestos a dar, a tener a Dios como nuestra prioridad, pues ahí nuestra vida cristiana estará llena de insatisfacción, porque no estaremos experimentando el poder de Dios, que es el poder que experimentan todos aquellos que decidieron ser discípulos auténticos de Jesús. Por eso este principio está en toda la Biblia. Y ya la pregunta personal para cada uno es si realmente estamos dispuestos a ponerle en primer lugar, porque dándole permiso es la manera en crecer en el amor de Dios y experimentarlo, este amor, en nuestras vidas. Bueno, sigo yo. Espera. Buenos días a todos. Hablando de mayordomía y de prioridades, me gustaría que leyéramos Proverbios 3, 9 al 10. Os lo voy a leer. Que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Vale. Si hablamos de lo que le pertenece a Dios, hablaríamos de absolutamente todo, porque dar, por ejemplo, el diezmo significa mucho más que dar un 10% de lo que tenemos, y de eso es de lo que voy a hablar ahora. Dar el diezmo significa que estamos aceptando que Dios nos lo ha dado todo y que lo ponemos como prioridad máxima antes de cualquier otra cosa. Significa que agradecemos todo lo que nos da y aceptamos que es de Él de donde vienen esas bendiciones. En la Biblia, en Génesis 14, 18 al 20,
vemos como Abraham es la primera persona que en la Biblia se refleja que dio el diezmo. Y luego también en Génesis 28, 20 a 22, vemos también que Jacob prometió que si Dios lo bendecía, le daría la 10ª parte de todo. Una vez se instauró la ley mosaica, ya los israelitas daban la 10ª parte de lo que producían sus tierras, de su rebaño, etc. Y en Levítico 27:30, que os invito a buscar, en Levítico 27:30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Bueno, pues el diezmo es, como ya sabemos, es la 10ª parte de los ingresos o del producto neto que es devuelto a Dios. Es considerado algo santo y le pertenece a Él, quien es el dueño de todas las posesiones materiales nuestras, incluyendo pues nuestra vida. Y por eso me parece tan importante este texto bíblico, porque realmente Dios mismo nos está diciendo que el diezmo es una cosa dedicada a Él y que es suyo. Y el devolver el diezmo es una expresión de nuestra fidelidad a Dios. De esta manera estamos recordando que pues Él es el dueño de todo lo que tenemos y que nos lo ha confiado en nuestras manos, como podemos ver también en la parábola de los talentos. El diezmar une nuestra relación, nuestra adoración a nuestra relación de sociedad con Dios y apoya pues su misión y su ministerio en esta tierra, ¿no? Y es como una especie de vínculo que nos ayuda a tener en cuenta tanto las promesas de Dios como las bendiciones de Dios y nos da una sensación de compañerismo en esta asociación que es divino y humana a la vez. Y como dice en Números 18:21, dijo: he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. A través de todo el Antiguo Testamento, los diezmos se utilizaban, pues por ejemplo para esto, solamente para el sostén de sus ministros, que eran los levitas. Eso pasó en el Antiguo Testamento y luego también en el Nuevo Testamento y en la actualidad el diezmo es destinado a sostener el ministerio evangélico. Pero el dar el diezmo no debería ser algo que nos parezca una prohibición, una obligación, sino al contrario. Porque como dice en 2 Corintios 9:7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tenemos que dar con alegría, tenemos que dar pensando que Dios nos lo ha dado todo, absolutamente todo, nuestro tiempo, nuestras posesiones, nuestro cuerpo, todo le pertenece. Y el dar el diezmo significa agradecerle cada bendición que nos da, reflejando así pues que nuestra prioridad es Él y que sabemos que todas las bendiciones proceden de Él y que es Él el dador de todo. De otra manera, pues seríamos egoístas en verdad y desagradecidos y pensaríamos que realmente todo lo que nos llega bueno en la vida son por méritos nuestros y eso no es verdad. La verdad es que, por ejemplo, en mi experiencia personal puedo decir que Dios me bendice muchísimo diariamente en todos los aspectos y yo siempre le pido que si algún día me da una bendición que me sobrepasa en el sentido de que me pienso que es algo por mérito mío, que por favor me la quite, porque creo que es muy importante hacer un ejercicio de reflexión en el cual agradezcas, pienses lo que has recibido durante todo el día, porque son pequeños detalles a veces que no nos damos cuenta, pero realmente son cosas muy, muy bonitas que Dios nos da y que a veces nos pensamos que son cosas que nos han llegado por cosas que hemos hecho nosotros. Y realmente todo viene de Dios. Y en verdad ni lo merecemos. Y hay una diferencia muy grande entre admitir y demostrar que Dios es el dueño de todo en nuestras vidas. Porque en forma teórica muchas personas pueden hablar, por ejemplo, del diezmo, pero realmente a la hora de demostrarlo, pues de forma práctica, pues no lo hace tantas personas. Así que no basta con hablar del diezmo, sino practicarlo. Y la Biblia nos habla mucho de esas actitudes. Por ejemplo, en Isaías 29:13, que os invito a buscar. Isaías 29:13, que dice pues el Señor:
porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Como sabemos, pues Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe lo que pensamos y sentimos realmente, y por mucho que intentemos engañar a las personas, es una tontería ser hipócritas, porque a la única persona a la que le tenemos que dar cuentas al final es a Dios. Así que lo que tenemos que hacer es realmente hacerlo con una actitud de corazón. Y hay un texto que creo que es de los clave en lo que se refiere al diezmo, que es Malaquías 3, 8 al 10, que dice, bueno, seguramente lo hemos escuchado todos, pero dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Realmente es muy fuerte lo que dice en este texto, porque la Biblia deja claro que no dar los diezmos y ofrendas es robar a Dios, es abusar de su confianza y realmente es apropiarnos de algo que no es nuestro, transgrediendo así, aunque realmente el diezmo no esté en los 10 mandamientos, realmente estamos transgrediendo el mandamiento, dos mandamientos para mí, porque transgredimos el de no robarás y el de adorarás a falsos dioses, porque si ponemos antes el dinero o las cosas para comprarlas y tal, que a Dios, pues realmente no estamos mostrando que la prioridad en nuestra vida es Dios y amarlo. Así que realmente el diezmo creo que es algo muy importante y que realmente Dios lo puso pues para eso, para reflejar esa unión que tenemos con Él. En consejos sobre mayordomía cristiana también dice que Dios pide que su diezmo sea llevado a su tesorería. Devuélvase esa parte en forma estricta, honrada y fiel. Porque como hemos leído antes en Malaquías, habla del alfolí, que el alfolí pues es como un almacén o también tesorería, que hay diferentes sinónimos, y en este caso pues tesorería, ¿no? Y realmente Dios nos ha dado todo, pero solo nos pide un 10%, pero realmente lo pide de manera exacta, no podemos dar como si fuera cualquier cosa, realmente nos lo tenemos que tomar pues más en serio, porque también, como hemos leído antes en Levítico, lo dice bien claro, que Dios declara que es propiedad exclusiva de Él. Dios exige obediencia total en este aspecto, pero claro, como Él nos da libre albedrío, pues es como un pacto que realmente podemos respetarlo o no. Pero luego allí pues están las consecuencias de cada uno, porque el principio del diezmo se basa en principios tan duraderos como la ley de Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta que aunque tengamos deudas con personas humanas y necesitamos pagar a acreedores humanos, realmente a Dios le debemos todo, o sea, le debemos la vida. Así que creo que es muy importante que tengamos siempre como prioridad a Dios antes de cualquier cosa. Por eso creo que el diezmo, como he dicho al principio, es algo más que devolver la décima parte a Dios, es una muestra de agradecimiento total a Él, porque sin Él no tendríamos nada, porque realmente Dios es un Dios que nos bendice siempre, que nos ayuda, que está con nosotros, que nunca nos va a faltar nada, no importa si somos más pobres o más ricos, no importa, cada uno dé según su corazón le pida, pero realmente que lo dé con gozo y con amor, porque realmente eso también hace mantener el ministerio y realmente es algo muy bonito que Dios instauró y que creo que muestra pues eso, un agradecimiento muy, muy bonito hacia Él. Bueno, gracias Nadia. Yo para continuar quería compartir con vosotros el libro de Mateo 6:33, que muchos lo conocemos, ¿no? Dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Vivimos en una época, en unos tiempos en el que a veces es complicado, ¿no?, poner a Dios en primer lugar, porque la preocupación, la necesidad y todo eso a veces lo ponemos por delante de lo que es la seguridad que Dios nos da y las promesas, ¿no?, de Dios. Y quería compartir con vosotros la historia de la viuda de Sarepta, ¿no?
en Primera de Reyes 17:8, dice, vino luego a él palabra de Jehová a Elías. O sea, nos acordamos de que en ese tiempo, en el momento que están viviendo ahí Elías, se había profetizado la sequía, o sea, se vivía un tiempo en el que no había comida, no había dinero, no había nada, ¿no? Entonces, Elías estaba sin rumbo y dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y me llama la atención, ¿no? O sea, ver, he aquí yo he dado la orden a una mujer viuda que te sustente. O sea, es espectacular porque en los momentos cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, a veces los caminos de Dios no los podemos entender, ¿no? Pero tenemos que tener claro de que los caminos de Dios son mucho mejor que nuestros caminos. O sea, estamos hablando de una mujer viuda, o sea, que en esa época, o sea, una mujer viuda era repudiada totalmente. O sea, ya no solo que era mujer, sino que aparte era viuda y aparte también estaban en sequía. O sea, Elías se podría haber preguntado, Señor, ¿cómo me vas a mandar a mí que me ayude una mujer viuda, que me dé de comer, que vivimos en una época de sequía? O sea, va a tener menos que yo, ¿no? Pero dice de que entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era una situación totalmente crítica. O sea, estamos hablando de que ellos no tenían nada para comer y la compasión que debe haber sentido Elías ahí en ese momento de ver la tristeza y ver el miedo que sufría esa madre, ¿no? O sea, le debe haber conmovido, ¿no? Y aparte, no sé, yo veo la viuda de Sarepta y la fe que tiene, o sea, de poner a Dios en primer lugar antes de sus intereses es espectacular, ¿no? O sea, la viuda de Sarepta en esos momentos debe haber clamado a Dios y le debe haber dicho, Señor, por favor, dame algo para comer, ¿no? O sea, manda a alguien para que me ayude, ¿no? Entonces, cuando Dios manda a alguien, le manda a Elías, a un profeta suyo, y le pide de que le quite lo poco que tiene, ¿no? O sea, a veces nos resistimos, ¿no? Porque como no entendemos los planes de Dios, es como que nos resistimos, ¿no? Y no nos dejamos que él obre. Y dice Elías, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. O sea, cuando Dios habla es espectacular. Dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías le había dicho, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho por Elías. O sea, vemos cómo aquí esta mujer pone por delante a Dios, o sea, obedece a Dios antes de guiarse por lo que le convenía. O sea, podría haber dicho, ostras, es que hago caso a Dios, pero es que si hago caso a Dios, o sea, me voy a morir, o sea, no tengo nada más para comer. O sea, pero aquí vemos la fe, ¿no?, de esta mujer y cómo obedece a Dios, y al final, cuando obedecemos a Dios, los planes de Dios son mucho mejores que los nuestros, ¿no? Y Él nos promete y nos dice de que Él, los planes que tiene para nosotros son para nuestro bien y no para calamidad, ¿no? Entonces, nosotros, los cristianos, tenemos muchas frases como, por ejemplo, caminar con Dios, ¿no? O sea, ir de la mano con Jesús, pero ¿realmente podemos caminar con Dios? O sea, ¿alguien ha caminado con Dios? O sea, de ir de la mano con Jesús, o sea, no se puede. O sea, Jesús mismo dijo, o sea, nadie nunca ha visto al Padre, ¿no? O sea, y nos acordamos de Enoc, ¿no? O sea, Enoc, la Biblia dice que caminó con Dios, pero no era que caminó realmente con Dios, sino que tenía a Dios presente en todos los momentos, ¿no? O sea, él vivía con Dios y Dios se lo llevó, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando nosotros caminamos con Dios, cuando lo tenemos constantemente, cuando en nuestro día a día, en nuestro trabajo, oramos y tenemos una relación constante con Dios, no nos va a pasar nada malo, ¿no? Y no tenemos de nada de lo que preocuparnos, ¿no? Y en Mateo 6:25 dice, no os afanéis por vuestra vida, porque habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, ¿no? O sea, Dios nos dice de que no nos preocupemos, si confiamos en Él, no va a haber nada de lo que nos tenemos que preocupar, ¿no? Porque Él va a estar con nosotros. A mí algo que me llama la atención mucho es David, ¿no? O sea, David tenía constantemente, o sea, vemos cómo
Dios lo llegó a considerar su amigo, ¿no? Y David tenía constantemente a Dios en su día a día, ¿no? Y a pesar, o sea, como decíamos antes, ¿no? O sea, los planes de Dios a veces no los podemos entender, ¿no? O sea, David, eh, cuando Samuel se fue y se apartó de Saúl, o sea, Samuel, imagínate que Samuel seguía extrañando a Saúl, ¿no? Porque lo quería Saúl, ¿no? Y Dios le dijo, no, o sea, ve y busca de la tribu de Isaí, o sea, busca a David y tal, ¿no? O sea, David, y cuando lo ungió a David, le dijo de que iba a ser rey, ¿no? Y David se convirtió en rey, y David era rey, pero David seguía apacentando o sea, seguía cuidando las ovejas, no se convirtió en rey al momento. O sea, a pesar de que Dios le había prometido esa promesa, ¿no? Y tuvo que tener paciencia y esperar en las promesas de Dios, ¿no? O sea, y al final lo cumplió, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro día a día, cuando lo primordial es nuestra relación con Dios. O sea, si nos damos cuenta, un ejemplo, ¿no? O sea, si ponemos los estudios primero, ¿no? O sea, los estudios que no valen nada, que valen cero, las relaciones, la familia también que vale cero, que ponemos también el trabajo que vale cero, ponemos nuestro título universitario que también vale cero, a nuestros amigos que vale cero y ponemos a Dios, que es el único que vale, ponemos el uno al final, o sea, al final lo que tenemos no es nada, ¿no? Pero si cambiamos, o sea, esta ecuación, ¿no? Si ponemos a Dios primero, si lo ponemos el único que vale, lo ponemos delante, o sea, al final lo que tenemos son millones, ¿sabes? O sea, al final lo que cobra sentido y lo que Dios va a multiplicar va a ser cuando Dios lo tenemos en primer lugar, ¿no? O sea, todo lo demás va a ser mucho mejor cuando lo tenemos a Jesús en primer lugar. Y esto también lo podemos aplicar en las relaciones, o sea, sabemos de que, o sea, para nosotros lo mejor sería tener a Dios en cada relación, ¿no? O sea, pensamos de que los amigos muchas veces son los que nos pueden llevar por el mal camino o los que con los jóvenes suelen tropezar y llevarlos por el camino de las drogas, por caminos que se alejan de Dios, ¿no? O sea, pero si los amigos son capaces de alejarnos de Dios, también los amigos tienen que ser capaces, ¿no?, de acercarnos a Dios. Y eso, una historia que me encanta también es la historia de David y Jonathan, ¿no? La historia de David y Jonathan está en 1 Samuel, si alguien quiere seguir, en 1 Samuel 18. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y yo creo que, o sea, para tener una relación de amistad con un amigo y con cualquier tipo de relación, no solamente de amistad, o sea, una pareja o hasta con un conocido, ¿no? O sea, primero, si queremos comenzar realmente una buena relación, lo tenemos que comenzar primero nuestra relación con Cristo, ¿no? Nuestra relación, cuando tenemos una relación con Jesús, o sea, lo demás viene por añadidura, ¿no? O sea, nuestras relaciones realmente van a estar bendecidas por Cristo. O sea, David, cuando dice esto, muchas personas que no creen en Dios dicen de que David y Jonatán eran homosexuales, ¿no? O sea, pero todo lo contrario, o sea, David y Jonatán de verdad se querían, eran como hermanos, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Porque antes los dos tenían una relación con Cristo, o sea, los dos habían entendido lo que era el amor de Dios, ¿no? O sea, Jonatán y David tenían presente, imagínate que Jonatán en un momento llegó incluso a ir contra su padre, o sea, ¿quién hace eso? ¿No? O sea, estamos hablando de que Jonatán era el heredero al trono, ¿no? O sea, Jonatán veía a David en lo que a él le hubiera tocado ser, ¿no? Pero en ningún momento tuvo envidia ni celos, o sea, seguía amando a David, ¿no? Y esto es lo que provoca, ¿no? Cuando nosotros antes tenemos una relación con Cristo, ¿no? Y yo creo de que uno de los conceptos en los que se tienen que basar una amistad es el perdón, el amor y el saber escuchar, ¿no? Y si nos damos cuenta, o sea, estos tres los cumple Dios. O sea, Dios murió por nosotros, nos mostró su amor, su perdón y nos sigue escuchando a día de hoy mediante las oraciones y cuando hablamos con Él, ¿no? Y es lo que necesitamos, o sea, cuando nosotros entendemos este amor, el amor de Dios y el perdón, y que entendemos que Dios nos sigue escuchando, o sea, somos capaces de poder amar a los demás. Si no, o sea, y me diréis, ostras, Ignacio, ¿pero qué me estás diciendo? Que la gente que no cree en Dios, que no son amigos. Sí, o sea, puede haber amor, pero en ningún momento, o sea, nunca se va a poder llegar a comparar con el amor que Dios nos da y cuando Cristo está en nosotros, el amor que podemos dar. O sea, nunca se va a poder llegar a comparar ese amor, ¿no? Y yo qué sé, o sea, en Pablo me encanta, ¿no? Cuando en un momento dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una relación primero con Cristo y decimos, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, o sea, Cristo va a dar ese amor que hemos aprendido de Él, ¿no? O sea, pero ya no será porque yo pueda amar, porque no es natural de nosotros amar, o sea, eso viene de Dios. O sea, el odio, el rencor, o sea, son sentimientos que nacen en nosotros, naturales, ¿no? Pero cuando entendemos realmente el amor de Dios y lo que Él tiene preparado para nosotros y lo aplicamos a las amistades, ¿no? O sea, lo aplicamos a todo tipo de relación, ¿no? Una relación de pareja, a nuestro matrimonio, al noviazgo. O sea, cuando se basa realmente en Cristo esa relación, o sea, esa relación va a ser imparable, o sea, no se va a poder destruir, porque Cristo va a ser el centro de esa relación, ¿no? O sea, y como dice Pablo, o sea, no será que amamos nosotros porque amo yo, no será porque yo pueda amar, sino porque Cristo me enseñó lo que es el amor y entonces he comprendido el amor y cuando lo he comprendido es cuando realmente puedo amar. Y de esta forma, ¿no? Solamente podremos ser buenos amigos y atraer más gente a la iglesia y a Cristo. Bueno, Marc, te toca. Bueno, he quedado impresionado, de verdad. Muchas gracias, Yasmina, Nadia y Juan Ignacio, porque realmente el Espíritu Santo ha estado con vosotros. Y fijaos que sí me ha gustado que la parte que yo tenía preparada ahora me la voy a guardar para otro día. Pero sí que a modo de conclusión, me gustaría preguntaros que a partir de ahora, a partir de este mensaje que el Señor nos ha dado en este santo día de sábado, ¿qué escala de valores vamos a tener? Nuestras preocupaciones, nuestra rutina, nuestro trabajo, nuestros estudios, como decía Ignacio, nuestra voluntad, ¿va a estar por encima de la voluntad del Señor? ¿Va a estar por encima de nuestro Dios? ¿Cómo vamos a gestionar nuestro tiempo a partir de ahora? ¿Buscaremos, como han leído, el reino de Dios y su justicia y confiaremos que las demás cosas serán por añadidura? Hay un dicho que dice, busqué a Dios y no lo encontré. Busqué a mi prójimo y encontré a los dos. Con las prioridades sucede exactamente lo mismo. Cuando busco lo mío, cuando busco mis intereses, no experimento ni al Espíritu Santo ni las bendiciones que el Señor tiene para mí. En cambio, cuando priorizo esa relación y comunión con Cristo, entonces el Señor me bendice con lo que más me conviene en mi vida. Queridos hermanos, aprendamos a amar a Dios, aprendamos a amar a nuestro prójimo y a respetar a las personas, aprendamos a no adorar a otros dioses y a poner a Dios en primer lugar en nuestro tiempo, en nuestras preocupaciones, en nuestros objetivos y también en nuestras decisiones. Que ni la pandemia ni nuestro enemigo nos pueda apartar de nuestra fe y de nuestra esperanza. Que el Señor os bendiga. Gracias una y mil veces, de verdad. Gracias a todo el equipo que ha hecho posible esta preciosa reflexión motivadora. Vamos a continuación a adorar y a practicar la adoración a través de los diezmos y las ofrendas.
Mirad, a modo de intervención musical, para finalizar este momento tan especial, queremos invitaros a que disfrutéis de esta canción que de forma tan exquisita y excelente nos ha seleccionado Esther. Es una canción que se llama Tu fidelidad y nos gustaría que no solamente sea un momento para adorar, sino también para reflexionar. Os invitamos a que, sentados, quizá con los ojos cerrados, nos pueda servir de meditación la canción que vamos a escuchar a continuación. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan. Y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo. Y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, en primer lugar queremos darte las gracias porque eres un Padre que nos amas, que nos comprendes, que te preocupas por todos nosotros, Señor, que compartes nuestros gozos, nuestras alegrías, pero también siempre estás ahí en los momentos más difíciles, en aquellos momentos incluso que nosotros no vemos solución. Pero ahí estás tú, Señor. Nos animas, nos motivas y nos das las fuerzas necesarias para continuar adelante. Te quiero pedir, Señor, una bendición especial por esta iglesia, por todas las familias que la componen, por sus problemas y sus situaciones personales, por su fe, su entrega, su compromiso, nuestra fidelidad, Señor, hacia ti. Que tu Espíritu Santo pueda ser una realidad en nuestras vidas para que Él pueda ir transformándonos y preparándonos para tu pronta venida. Guárdanos como siempre haces y gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.
Muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestra compañía. Recordad, a las 4:30 nos conectamos y para la pequeñita reunión administrativa, y a las 9 nos encontramos a través de la oración, también nos conectamos. Que el Señor os bendiga mucho. Gracias. Unidos en espíritu, unidos en verdad, venimos ante